Amén. Dios es bueno, hermanos, amén. ¿A cuánto lo ha visitado el Señor en el transcurso de la semana? El domingo nos visita aquí en la iglesia, venimos el domingo, nos gozamos, pero ¿a cuánto los ha visitado el Señor en su casa? Gloria a Dios. Es un privilegio poder estar aquí en este lugar predicando de su palabra. Puede tomar su lugar, hermano, por favor. Dios es bueno con nosotros. El título de mi sermón, yo lo titulé de la siguiente manera. Damos gracias por la vida de Benja. El título de mi sermón lo titulé Juguemos Jenga. Y dice, Dios ya empezó a mover las piezas. Gloria a Dios. ¿Qué es eso? Va a decir usted, el que no ha conocido este juego o no sabe de qué se trata, ¿no? El juego del Jenga es algo muy sencillo. Es prácticamente hacer una torre. Gloria a Dios. Dios bendiga a Benja, está haciendo una torre. Son cubos de madera. Es hacer prácticamente una torre. Y cada jugador debe ir sacando una pieza. Y al jugador que saque la pieza y se le caiga la torre, es el que pierde. Es algo muy sencillo, solamente es sacar piezas, quitarlas. Entonces a veces se puede usar estrategia para decir, yo voy a sacar esta pieza porque yo sé que al otro jugador se le va a caer la torre. No sé si a usted le ha tocado jugarlo, si no ahorita lo ponemos a jugar Jenga. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el problema es que cuando va avanzando el juego se está volviendo un poquito más difícil, hay tensión, porque hay piezas que son significativas para la torre, porque si usted saca una pieza que está sosteniendo la torre, se va a caer. Y muchas veces es igual en nuestra vida espiritual. A veces nosotros construimos la estructura de nuestra vida, tenemos hábitos, tenemos relaciones, tenemos rutinas. Por ahí a lo mejor hay orgullos, hay enojos, zonas cómodas y creemos que nuestra torre o nuestro Jenga está bien firme. Pero cuando Jesús empieza a mover las piezas, ahí es donde comienza el juego. Cuando Jesús empieza a sacar el orgullo, cuando Jesús empieza a sacar eso que no nos deja avanzar, es cuando decimos, se va a derrumbar mi vida, se va a caer esto. Porque hay momentos donde Dios toca exactamente aquello que pensábamos que está sosteniendo nuestra vida. Y ahí descubrimos unas grandes verdades. Lo que está construido fuera de Dios, tarde o temprano se tambalea. Dígale al que está a su lado, lo que está construido fuera de Dios, tarde o temprano cae. Pero también descubrimos otra verdad. Dios nunca mueve piezas para destruirte. Las mueve para revelar que sí puedes sostenerte por tus propias fuerzas. Dios nunca va a mover algo para destruirnos. Dios nunca va a quitar algo que nos dañe a nosotros mismos. Pero sí va a hacer esos movimientos para confiar en Él. Que sin Él nuestra torre puede ser derribada, pero con Él nuestra torre puede seguir en pie. Cuando Dios empieza a mover las piezas, el juego cambia. Dice Jonás capítulo 3 versículo 4, vamos a empezar a leer la Biblia, ya hablamos mucho de juego. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida.
Y me llama mucho la atención, hace mucho tiempo escuché esta palabra, hace mucho tiempo escuché este sermón que cambió mi forma de ver las cosas, que cambió mi forma de pensar. ¿De dónde la saqué? La escuché de un predicador, Dios lo bendiga, no lo voy a mencionar. La palabra destruida proviene del hebreo que es Jafak, se menciona. No sé hebreo, pero así se menciona, me la aprendí bien. Que significa volcar algo, trastornar algo, invertir algo, girar completamente algo. O sea que si yo estaba mirando hacia este lugar, es girar completamente a voltear a ver al otro lugar. Jonás anunció la destrucción, anunció el Jafak, pero Dios estaba abriendo una oportunidad para transformar a Nínive. Salmo 30:11. Has cambiado mi lamento en baile, dice la palabra del Señor. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. David estaba declarando que Dios tomó su dolor, lo giró. Eso que él estaba carcomiendo a David, lo giró y lo cambió la tristeza en danza, en baile. Volteó su realidad a ver hacia otra parte. El mismo hombre que estaba llorando en los salmos es el mismo hombre que ahora dice: ahora danzo porque Jehová me ha hecho libre. El mismo corazón que estuvo quebrantado ahora está vestido de alegría. Eso es Jafak. Dios usando la misma historia, pero dándole una dirección completamente diferente. Deuteronomios capítulo 23 versículo 5. Mas Jehová tu Dios no quiso ir a Balaam, y Jehová tu Dios te volvió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? ¿Cuántos saben que Dios los ama? Dios no solamente canceló la maldición, sino que la tomó, la invirtió, la transformó, la trastornó y la obligó a la maldición producir en bendición. Una maldición va a decir: ¿cómo? Ese es Dios. Dios puede transformar una maldición en bendición. Eso es Jafak. El Dios que tiene poder para revertir los decretos. El Dios que tiene poder para derrumbar toda hechicería. El Dios que tiene poder para derrumbar cualquier amarre. El Dios que tiene el poder para quitar todo ese estorbo, toda esa maldición espiritual y transformarlo en un testimonio vivo, libre, lleno de la presencia del Señor. Eso es Jafak. Jafak, la palabra que sacude los cimientos. En el lenguaje bíblico existen muchas palabras que no solo comunican ideas, sino que comunican movimientos espirituales. Hay palabras que consuelan, hay palabras que enseñan, pero también existen palabras que penetran hasta los huesos. Usted puede abrir la palabra del Señor y encuentra consuelo. Usted puede abrir la palabra del Señor y encuentra una enseñanza. Para cualquier situación de su vida puede encontrar una palabra especial en la palabra del Señor, en las Escrituras. Pero también existen palabras que penetran el corazón. Palabras que llegan para sacudir estructuras. Palabras que quizás despiertan conciencia y confrontan realidades. Y una de esas palabras es Jafak. Esta palabra aparece en momentos decisivos de la Escritura. Cuando ciudades son trastornadas,
cuando corazones son quebrantados, cuando maldiciones son revertidas y cuando el llanto se convierte en danza. Jafag no describe un pequeño ajuste, describe un cambio. Jafag no describe un apretón de tuercas. Jafag describe un cambio radical en nuestra vida. Describe un grito tan profundo que después de que el Jafag llega a nuestra vida, nada vuelve a ser igual. Y quizás podemos estar viviendo esa palabra. Y quizás podemos estar viviendo un Jafag en nuestra vida. Cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos con ideas, llegamos con cultura, llegamos con cosas que se nos enseñaron de pequeños. Pero cuando llegamos y se nos enseña las escrituras y Dios nos revela el nombre, el único nombre que es Jesucristo, nuestra vida cambia. Ahora aquel hombre que fumaba tiene que dejar de fumar. Ahora aquel hombre que maldecía tiene que dejar de maldecir. Ahora aquel hombre que hacía y cometía pecado tiene que dejar de pecar, porque un giro ha llegado a su vida. Un cambio. Y quizás podemos hacernos la pregunta: ¿por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que cambiar mi forma de hablar? ¿Por qué tengo que cambiar mi forma quizás de vestir? ¿Por qué tengo que cambiar quizás mi forma de relacionarme con las personas? Porque el Espíritu Santo está penetrando un corazón que antes no conocía el amor. Porque el Espíritu Santo está penetrando un corazón que antes no conocía la misericordia. ¿Hacia dónde estamos girando mientras Dios está volteando nuestra realidad? Porque cada Jafag en la Biblia revela algo. Te decía, cuando Jonás usó estas palabras, Jafag significaba destrucción. Cada Jafag en la Biblia revela algo. O es la resistencia del hombre, o es la misericordia de Dios. La Biblia presenta dos ciudades marcadas por un Jafag. Podemos ver a Sodoma y a Nínive. Las dos se encontraron y escucharon la advertencia de parte del Señor. Las dos enfrentaron la confrontación divina, pero respondieron de una manera diferente. El Jafag que vivió Sodoma, cuando Dios habla a Sodoma y le dice que iba a ser destruida, Sodoma no cayó en una noche. Sodoma no fue y se le dijo: ¿sabes qué? Dios va a ser destruido. No. Sodoma tuvo tiempo para arrepentirse. Dice Génesis capítulo 13 versículo 13: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La corrupción había penetrado la moral. La corrupción había penetrado la cultura. Lo que para la gente era cultura, ahora había perversidades. La corrupción había penetrado inclusive la sensibilidad espiritual de la ciudad. Ezequiel capítulo 16 versículo 49 nos revela algo muy profundo. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana soberbia, saciada de pan y abundancia de ociedad tuvieron ella y sus hijas. Sodoma estaba llena de comodidad, pero vacía de compasión. Tenía abundancia, pero no tenía misericordia. Y cuando hay una sociedad que pierde la sensibilidad hacia Dios, hacia las personas, comienza a desmoronarse su vida.
Cuando una persona es insensible a Dios, pierde la sensibilidad hacia las personas. La palabra Jafak, te digo, significa destruir. Gloria a Dios. Lo que no se rinde a Dios termina quebrándose bajo el peso de su propia resistencia. Gloria a Dios. Yo le pagué, hermano. Aquí hace calor. Dios no siempre, fíjese, Dios no siempre derriba algo. Hay veces deja de sostenerlo. A veces pensamos, es que Dios está derribando cosas en mi vida. No, Dios deja de sostenerlo. Y cuando la mano de Dios se aleja de nosotros, tiene que caer lo que tiene que caer. La esposa de Lot salió físicamente de Sodoma, pero emocionalmente seguía conectada con Sodoma. Lucas capítulo 17, 32. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Ella miró atrás, todavía amaba lo que Dios estaba dejando atrás. Y a veces hay personas igual que la mujer de Lot. Quizás salen de una relación tóxica, pero les gusta seguir en eso. Buscan una relación más tóxica. Dejan hábitos destructivos o a veces los justifican. Su corazón continúa mirando hacia atrás. Hay temporadas donde Dios no está tratando de mejorar tu vieja estructura. Hay temporadas donde Dios quiere derribar completamente tu estructura para volver a hacer algo nuevo en tu corazón. El milagro es que tenga misericordia suficiente para derribar la estructura antes que la estructura te derribe a ti. El milagro es que Dios tenga misericordia para sacarnos todo lo que nos estorba. El milagro es que Dios tenga misericordia para vivir ese Jafak. El Jafak que vivió la ciudad de Nínive fue diferente. Nínive era una capital del imperio asirio. Los asirios eran famosos por su violencia extrema, por su crueldad, por su idolatría, por su opresión. Nahum capítulo 3 versículo 1. Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje. Eran pillos. Humanamente hablando, Nínive no merecía tener misericordia de Dios. Y precisamente por eso Jonás huyó de Nínive. Jonás capítulo 4 versículo 2 nos revela el motivo. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás no huyó por miedo al fracaso. Jonás no huyó por miedo a ir a predicarle a Nínive o por miedo a la ciudad. Huyó porque conocía demasiado la misericordia de Dios, y su personalidad o su persona pensó que Nínive no merecía misericordia. Y el yenga espiritual es el Jafak. Jonás entró proclamando la ciudad: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días, decía Jonás, Jafak. Y por las calles, Jafak, serán destruidos. Y le salía ahí, Jafak, le decía, serán destruidos.
Jonás esperaba el fuego de Dios, pero Dios estaba ofreciendo una transformación a aquellas almas que aún tenían una esperanza de conocer a Jehová, que tenían una esperanza de conocer a Dios. Y lo que no se esperaba Jonás es que la ciudad respondiera bajo la misericordia de Dios. Y los hombres, dice Jonás 3, versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Me llama mucho la atención que se pusieron a ayunar, se pusieron a clamar, se pusieron a pedirle al Señor, se quebrantaron e inclusive no hubo clase social. Dice la palabra del Señor que el rey descendió de su trono antes que Dios descendiera en juicio. El rey se arrepintió genuinamente y llegó y quitó sus vestiduras reales y dijo: no solamente el rey va a ayunar, no solamente el rey va a orar, todo el pueblo tiene que orar, porque Dios puede perdonarnos. Dios es misericordioso. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 declara: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La misericordia siempre responde al quebranto verdadero. Muchos quieren que Dios cambie su realidad. Muchos quieren que Dios cambie nuestros corazones. Y quizás cuando oramos al Señor le decimos: Dios, necesito un trabajo donde pueda ganar más dinero. Dios, necesito que tú bendigas mis finanzas. Pero seguimos donde mismo. A pesar de que Dios bendice las finanzas, seguimos encharcándonos con préstamos. A pesar de que Dios bendice nuestras finanzas, seguimos cometiendo el mismo error y no volteamos, no damos ese giro que Dios nos quiere que demos. Señor, a veces decimos: úsame, pero a veces no aceptamos la corrección ni del pastor. Gloria a Dios, pastor. Tenemos que sujetarnos, estamos sujetos a una estructura. Y la autoridad aquí es el pastor, aunque no le gusten a veces que le digan, pero él es la autoridad, hermano. Tenemos que sujetarnos. Si quiere que Dios los use, sujétese. Y Dios nos confronta y nos llama. Hay cosas que Dios no va a restaurar porque nunca fueron su diseño. Hay cosas que Dios no va a bendecir porque nunca fueron su diseño. Cuando Dios movió la pieza que Jonás no quería tocar, gloria a Dios. ¿Me ayudas, Benja, porfa? Vamos a usar Benja otra vez. Cuando Dios movió la pieza que Jonás no quería tocar. Jonás es uno de los personajes más predicados hoy en día. ¿Me ayudas, Benja? Cuando Dios movió el orgullo, busca el orgullo por ahí. Uy, a ver si no se nos cae. No. Ponla acá arriba. Quítale el orgullo. Arráncalo, así, ponlo por frente. Arráncalo. Dios no solamente mueve los pies. Dios arranca el orgullo. Cuando Dios movió quizás la comodidad. ¿Por dónde está la comodidad, Benja? No se nos vaya a caer, Benjas. Ya comprometí al Benjas. Arráncalo, Benjas. Gracias, Benjas. Siéntate aquí enfrente, Benja, porfa. Benjas es artista de Gaspasa, hace anuncios y todo, ¿no? Cobra caro, Benjamín, pero somos amigos y nos hace descuento. Jonás tenía palabra. Jonás tenía experiencia. Jonás conocía a Dios, pero su corazón
estaba desconectado de la misericordia divina. Jonás capítulo 4 versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Vengas, ¿dónde está el enojo? ¿No pusimos enojo? Quítalo. Imagínense, Jonás predica el Jafaj, Jonás predica el arrepentimiento, Jonás predica la palabra del Señor. Gracias, Benjas. Y Jonás se enoja. El profeta que prefería el castigo de Dios a que se salvara una ciudad completa. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el lado del oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás salió de la ciudad porque él pensó que la ciudad iba a salir destruida. Y dijo: Jonás, si la ciudad destruida, pues yo no tengo que estar en la ciudad. Y salió fuera y se fue lejos de la ciudad y hizo una enramada y para observar a la ciudad. Ahorita Dios los va a destruir a estos. Mientras Nínive lloraba, mientras Nínive clamaba, mientras Nínive pedía y se arrepentía, Jonás observaba. No fue capaz de decir: Jonás, voy a orar con ustedes, voy a ayunar con ustedes. No, salió. Mientras la ciudad estaba siendo quebrantada, el profeta Jonás esperaba que la ciudad fuese consumida en fuego. Y en ocasiones esto es un peligro para nosotros. Es posible a veces predicar verdad y al mismo tiempo perder la compasión por las almas. Jonás se enojó. Jonás lloró, pero no lloró por las almas. Lloró porque Dios le secó la ramada y le pegó el sol. Jonás lloró más por su comodidad. Ya quitamos la comodidad, venga. Gloria a Dios. En ocasiones nos apasiona más o nos apasionamos más por tener la razón que por ver la restauración en alguien. No, hermano, es que su forma de vestir está mal. No, que no es pecado, que no se meta con eso, hermano. Que Dios lo restaure. Ya que Dios lo restaure, ya vemos lo demás. No llore por lo que, por la sombra, no llore por lo que lo está cubriendo. No nos apasionemos por eso. Apasionémonos porque el evangelio llegue a las personas. Apasionémonos porque una alma es bautizada en el nombre de Jesucristo. Apasionémonos porque un alma conozca a Jesús. La pieza que iba a destruirte terminó sosteniéndote. Te leí al principio 3 citas bíblicas. Balac, rey de Moab, contrató a Balaam, contrató un mero machín para maldecir al pueblo de Israel. Pero cada vez que Balaam abría la boca, Dios cambiaba la dirección del decreto. Deuteronomios 23:5, mas Jehová tu Dios no quiso ir a Balaam, y Jehová tu Dios devolvió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama. Eso es Jafaj.
Dios tomando los ataques, Dios tomando las palabras, Dios tomando los decretos, Dios tomando los planes del enemigo. Lo que el enemigo pensó que te iba a destruir, Dios lo toma y le dice: ¿sabes qué? Mi hijo va a ser transformado y ahora él va a ser cambiado y tiene que girar. Y eso que tú habías hecho para maldecirlo y eso que tú habías hecho para destruirlo va a ser bendición para sacarlo de ese lugar. Dios tomó aquello que iba dirigido para destrucción y lo obligó a producir bendición. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede cambiar nuestra vida. Podemos ver en José un Jafak viviente. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente, encarcelado injustamente. Pero Génesis capítulo 50 versículo 20 declara: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien. Oh hermanos, Él les dijo eso: ustedes me desearon el mal, ustedes me desearon la maldición, pero Dios que está en los cielos, la maldición la convirtió en bendición. Eso es Jafak. Dios usando el dolor como una plataforma de propósito en nuestra vida. Romanos capítulo 8 versículo 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos amamos a Dios? No dice que todas las cosas son buenas. Todas las cosas pueden ser guiadas hacia el bien. Quizás lo que llamas retraso en tu vida, quizás lo que llamas estorbo en tu vida, quizás eso es una preparación de parte de Dios. Quizás lo que llamas pérdida, lo que perdiste en tu vida, quizás es una redirección para Dios. Quizás eso que tú dijiste: es que yo tenía todo, es que yo tenía esto y Dios permitió que lo perdiera. Es un Jafak, una dirección para tu vida, una dirección. Algo tiene que suceder cuando giras. No vas a girar solamente para voltear a ver al horizonte o al oriente. Vas a girar porque la bendición de Dios está delante de ti. Eso es Jafak. El mismo viento que hizo que lanzaran a Jonás al mar fue el mismo viento que llevó a Jonás a cumplir el propósito de Dios. No basta solamente sentirlo, tienes que moverte. Gloria a Dios. En toda la Biblia, el arrepentimiento verdadero produce movimiento. En toda la Biblia podemos ver arrepentimiento verdadero y podemos ver movimiento. Zaqueo declaró, Lucas capítulo 19 versículo 8: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo doy 4 veces más. Estaba arrepentido, estaba produciendo un movimiento. Si yo he defraudado a alguien, que venga y le pido perdón. No era tanto devolverle, es pedirle perdón. Movimiento. Cuando Dios llega a tu vida, tienes que aprender a perdonar. Venga, no tenemos por ahí. A ver. Bueno, ven, ayúdame. Cuando Dios llega a nuestra vida, ofensas, allá está abajo, mira. Uy, no se nos vaya a caer. Ya no me voy a mover tanto. Tenemos que aprender a perdonar. Si alguien señala, arráncalo. Hombre, Jesucristo. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a ser santo. Se nos va a caer.
Benjas, ¿qué nos falta? Tenemos que aprender a dejar de mentir. A ver, quítalo, Benja, no se cae. Si se cae es culpa de Benjas. Arráncalo, Benja. No solamente es quitarlo, tenemos que arrancarlo, porque mira, también tenemos que dejar de, arranca el que tú quieras, Benja, dímelo nomás. El chisme, Benja, eso es todo. Ponlo arriba, Benjas, sin arrancarlo. Espérate, ahorita lo vas a arrancar, ponlo arriba. Sigue estando el chisme, quedó oculto, pero sigue estando. No se trata nomás de acomodarlo. Arráncalo, Benjas. Ahora sí, se trata de arrancarlo, porque puede ser que quede oculto el medio. El arrepentimiento bíblico no es una emoción momentánea, produce dirección. La torre solo sube cuando el orgullo baja. El rey de Nínive descendió del trono, se quitó sus vestiduras reales. Eso representaba renuncia, humillación, quebranto. Imagínese que un rey, que le digamos al presidente de Culiacán: ¿sabes qué? Para que la cosa cambie en Culiacán, tienes que humillarte delante de Dios. Soy el presidente. Santo Cristo. El rey no la pensó dos veces. Y Filipenses capítulo 2 versículo 6 conecta con este principio con Cristo. Fíjese, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte. Dios mismo descendió del trono, se humilló a sí mismo, renunció al trono celestial y dijo: no, es que yo no soy más que ellos. No, es que yo soy igual que ellos. Yo soy un siervo, vengo a ser un servidor. Y se humilló para que tú y yo pudiésemos tener la salvación. Y no solamente se humilló, dice la palabra del Señor, sino fue obediente hasta la muerte. ¿Me ayuda, Luis Javier? El reino funciona diferente, el reino de Dios funciona diferente. El que se humilla será levantado, el que desciende será exaltado. A veces queremos transformación, pero no queremos rendición. A veces queremos una nueva temporada, pero no queremos abandonar los malos hábitos, no queremos abandonar el pecado. A ver, Benjas, ahora sí ayúdame, vamos a quitar todos. No queremos abandonar quizás la infidelidad. Quítala primero esa. Santo Cristo, el Señor la reprenda. Por allá no hay otro, Benja. Arráncalo, Benja. Escondiste uno, Benja, La queja. Santo Cristo. Arráncalo así, Benja, para que no se nos caiga. No se queje tanto. Mira, el Benja la escondió, Eso no estaba programado. Quítalo, Benja, y tratando de quitarlo. Sí, sácalo los celos. En el nombre de Jesús. Tenemos que renunciar a los celos. Tenemos que renunciar a la codicia. Son algunos, hermanos, Yo no sé qué tenga que renunciar usted. Cada quien sabe. Son algunos, porque si no, pues tuviera que llenar todos los cuadros y no pudiéramos, aquí nos lleváramos toda la noche. Tienes que renunciar a la pornografía. Señor la reprenda. Gloria a Dios. Falta, Benja. Redes sociales, Santo Cristo. El derrumbe no fue el final. En el juego del Jenga, quien tumbe la torre es quien pierde. Pero en el Jafak
el hecho de que la torre caiga es una nueva oportunidad para sacar lo que no nos dejaba avanzar y acomodar la torre. Voy a tumbarla, venga. En el Jafag, en el juego del Jenga, el que tumba la torre pierde. Pero en el Jafag, el que tumba la torre es una nueva oportunidad para acomodar. ¿Me ayudas a acomodar poquito? Venga, no todos, para explicar algo. El que tumba la torre, gloria a Dios, es una nueva oportunidad para acomodar la torre con el manual espiritual que es la palabra del Señor. Así va bien, vengas. Ya sacamos todo, venga, revísalo bien. Hay una torre limpia. Hay una base sólida que es Cristo, Señor nuestro. Así déjalo, venga. Así no me tropiezo. Así déjalo, gracias, Dios te pague, venga. Ya no los acomodes. La torre que antes tambaleaba, la torre que antes temblaba porque pensaba que se iba a destruir, como dice David, ahora danza. La persecución, el fracaso, la pérdida, el quebranto, el llorar en cuevas. David huyó de sus enemigos, experimentó la culpa profunda. Por eso el Salmo 30:11, que tiene tanto peso: has cambiado mi lamento en baile. El mismo hombre que lloró ahora danza. El mismo corazón que estuvo quebrantado ahora está vestido de alegría, porque decidió que el Jafag no solamente era destrucción, sino era destruir nuestras propias torres, voltearnos a ver a Cristo para poder formar una nueva torre junto con Cristo. Eso es Jafag. Póngase de pie. Lo que parecía derrumbe era Dios reacomodando tus piezas. A veces no vamos a entender los procesos de Dios. A veces vamos a decir, ¿por qué a mí? A veces vamos a decir, ¿por qué no le pasó al otro? El giro de Dios. No se vaya a caer, hermano. Aquí no hay demanda, no hay queja. El giro de Dios, el mismo Dios que volcó a Sodoma, el mismo Dios que consumió a Sodoma, transformó a Nínive. El mismo Dios convirtió maldición en bendición. ¿Qué necesitas girar en tu vida? Te invito a este lugar, quiero bendecir tu corazón. Te invito a este lugar, quiero bendecir tu corazón. A lo mejor no entiendes el propósito de Dios. A lo mejor hay orgullo que arrancar en nuestra vida. No sé, yo lo estoy diciendo así nada más. No se crea que lo ando investigando, hermano. A lo mejor hay direcciones que tenemos que cambiar. A lo mejor hay amistades que tenemos que cambiar, relaciones que tenemos que terminar. A lo mejor nuestra manera de pensar, porque quizás el trastorno que estés viviendo, escucha, el proceso que estás viviendo no significa que Dios te haya abandonado. Tal vez es Dios removiendo lo que estorba para revelar su gloria en ti. Tal vez es Dios, es que duele que Dios te quite algo, pero tal vez es Dios removiendo lo que, llévate esta palabra a casa, es Dios removiendo lo que estorba para que Él pueda revelar su gloria en tu corazón. En el nombre de Jesús, Padre, ¿qué es lo que tienes
¿Qué es lo que estás moviendo? ¿Qué es lo que estás sacudiendo? Yo quiero ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Tal vez mi orgullo, tal vez la dureza de mi corazón, tal vez alguna